Amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, gusto de estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con este emocionante tema de yo pecador justificado. Esta es la parte número 3 de este tema. Y hemos hablado de que el Señor, nuestro Dios, aún siendo culpables toda la humanidad y siendo pecadores, Él nos justifica, habiendo Él dicho que Él nunca iba a justificar al impío. Entonces vimos la cuestión de cómo Dios es el justo y el que justifica. Él es justo porque nos justifica, no es gratuitamente, sino Él envió a su Hijo amado Jesucristo a pagar el precio, por lo tanto es justo, y también Él es el que justifica. Y todo esto viene a llamarnos la atención por una palabra y un concepto usado que se llama imputación. Y la imputación es que, por ejemplo, todo el pecado mío, tuyo, el pecado de cualquier persona, por medio de la fe en Cristo, le es imputado a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y toda la justicia de nuestro Señor Jesucristo es imputada a ti o a mí si tenemos fe. Entonces, quiere decir imputar, achacar, atribuir, cargar, aplicar o responsabilizar. Entonces tenemos ese concepto de la imputación. Y hoy vimos que la base de esa justificación obviamente es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pagando el precio de nuestro pecado. Esa es la base de nuestra justificación. Vimos que con respecto a la ley de Dios y los mandamientos, el Señor nos enseña en su palabra que nunca nadie será justificado en base a cumplir la ley y los mandamientos. Cuando digo la ley me refiero a la ley de Dios. La ley y los mandamientos nunca podrá ser justificado. Al contrario, la ley nos señala solamente en que estamos fallando. Entonces no hay justificación por medio de la ley. Y vimos que ya justificados delante de Dios, nadie podrá acusarnos delante de Él, porque Él es el que nos justifica, por lo tanto nadie puede acusarnos delante de su presencia. Y hoy vamos a continuar con el concepto de cuál es la garantía de esa justificación. Tomando como base que nuestra justificación se basa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz que cargó con nuestro pecado. ¿Cómo está garantizada? Pues está garantizada por la resurrección del Señor. Ese hecho de la resurrección del Señor nos prueba que su muerte es efectivamente eficaz y eficiente y nos logra la justificación. Porque si Él no hubiese resucitado, pues todo lo que Él dijo que era y todo lo que Él dijo que hacía, pues no hubiera quedado plenamente demostrado. Por lo tanto, si alguien no cree en la resurrección, básicamente podemos decir que está perdido. ¿Por qué? Porque la resurrección vino a ser la confirmación de que efectivamente lo que Él hizo es eficiente y es eficaz. Y vamos a leer una cita que está ahí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dice así: el cual fue entregado. Cuando dice el cual se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahí tenemos la garantía de que esa justificación es cierta, válida, eficaz y eficiente. Ahora,
la evidencia de que una persona ya es justificada. ¿Cómo se demuestra que esa persona está ya justificada por el Señor? Pues ahí en ese sentido la Biblia habla de que nuestro comportamiento manifestado en las obras que cada persona lleva a cabo para obedecer y para andar en la voluntad del Señor, es la evidencia de que por medio de la fe somos justificados. No estamos diciendo que la salvación es por obras, sino estamos diciendo que por medio de las obras mostramos que tenemos fe. Y el que aclara muy bien eso es Santiago. Santiago habla muy claro y nos dice, tú me dices que eres creyente, tú me dices que tienes mucha fe, muéstramelo con tus obras. Muéstramelo con tu manera de ser, muéstramelo con tu comportamiento. Y vamos a ver en qué palabras lo dice. Santiago capítulo 2. Primeramente vamos a leer el versículo 17 y 18. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si observamos bien lo que está diciendo, no está diciendo las obras nos dan la salvación. Dice, la fe nos da la salvación. Pero para mí y para cualquier ser humano, la muestra de que tienes fe es porque haces obras. Y dice, entonces tú no me puedes mostrar tu fe sin obras. Y ya en el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, eso es como una demostración para el hombre, para los hombres. No me vengas a decir que eres de mucha fe y tu comportamiento dice todo lo contrario. Básicamente es lo que está diciendo Santiago. Ahora, esa justificación nos trae ciertos resultados. ¿Qué resultados hay de la justificación? Primeramente, nuestra relación con Dios es restaurada. Nosotros, por causa del pecado, esa relación con Dios estaba rota. Y al ser justificados, esa relación es nuevamente restaurada. Cada persona con Dios, cada persona con nuestro Padre Celestial. Dios ahora ya no te ve apartado, sino te ve con buenos ojos. Dios nos está diciendo que nos ama tanto que por eso envió a su Hijo amado a pagar el precio. O sea, Él sabe, dice que somos polvo, Él sabe que fallamos. Él nos amó tanto que envió a su Hijo amado a nacer como hombre de María la Virgen por medio del Espíritu Santo y después de todo su ministerio condenado a esa muerte terrible en una cruz. Y entonces de esa manera nos muestra, de hecho en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué resultado tenemos por la justificación, por la fe? Primer resultado, tenemos paz para con Dios. Se restaura esa relación con Dios y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la primera cosa que obtenemos como resultado de la justificación.
La segunda que menciona la Biblia es que somos hechos herederos. Y herederos en el sentido de que hemos heredado una promesa, una esperanza de vida para siempre. De que la muerte no es el final de la existencia, de que aún en la muerte Él nos seguirá guiando y que hay una resurrección y un cuerpo resucitado, glorificado, eterno. Y dice en Tito 3:7, dice, para que justificados por su gracia, o sea, un favor inmerecido, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces es la segunda cosa, esperanza, somos hechos herederos. Y además de muchas otras cosas, del reino, de todas las promesas, etc. Y como entre otras cosas, vamos a mencionar 3 nada más, dice que somos salvos de la ira venidera. La Biblia habla de que va a venir un tiempo que le llama la tribulación y la gran tribulación, que la ira de Dios se va a desatar sobre la tierra por causa del pecado, de la desobediencia y de tantas cosas. Y dice Romanos 5:9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estando ya justificados, por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. La Biblia habla de que antes de que venga ese momento de la gran tribulación, todo creyente en el Señor Jesucristo verdaderamente será tomado, todo el que ha sido justificado por la fe, será tomado y arrebatado y llevado con Él al cielo antes de que llegue la tribulación para este mundo, el momento de la prueba y del castigo y de que será desatada la ira de Dios sobre esta tierra. Entonces aquí tenemos los resultados de la justificación. Ahora, ¿quiénes participan de esa justificación? Los judíos, los no judíos, los blancos, los negros, los pobres, los ricos. ¿Quiénes participan de esta justificación? Y vamos a ver que la misma palabra nos hable. Estamos leyendo la palabra de Dios y, como siempre lo hemos comentado, que la misma Biblia nos explique y nos conteste las preguntas que nos hacemos, que no sea mi opinión ni la opinión de ningún experto, sino que sea la misma palabra la que nos diga. ¿Quiénes participan en la justificación? Hechos 3:39 dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en Él, o sea, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Y ahí podemos subrayar esa frase, todo aquel que cree. Es el que participa de la justificación. Todo aquel que cree. Porque le está hablando en este caso, era en la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces, básicamente le está hablando a los judíos. Y dice, todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. O sea, la ley de Moisés decía que el que hiciera todo lo que dice la ley era justificado. Pero también dice que nadie pudo ni puede cumplir toda la ley. Entonces dice, todos los que no pudiste ser justificados por medio de cumplir la ley de Moisés, así le llama la ley de Moisés, que es la ley de Dios dada a través de Moisés. Dice, en Jesucristo es justificado, ¿quién? Todo aquel que cree.
todo aquel que cree. También el libro de Gálatas nos dice, Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Otra vez lo mismo, ¿se fijan? O sea, por cumplir, por ser bueno, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy buena gente. Dios me va a justificar. No es por ahí, nadie será justificado. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por cumplir todo eso, sino por la fe de Jesucristo. Ahí está. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, la ley Dios la dio efectivamente. Y la ley es buena. Pero la ley no es de fe, la ley es de obras. Y la justificación por obras nadie la puede lograr. Tiene que ser por medio de la fe en Jesucristo y la fe en que Él tomó el pecado mío, le fue imputado a Él. Y al serle imputado a Él yo quedo libre. Pero Él tuvo que pagar un precio. Pero también Él, siendo justo, su justicia gratuitamente me fue imputado a mí. Todo esto, intercambio, lo malo mío se lo paso a Él y lo bueno de Él me lo pasa a mí, es por la fe en Jesucristo. Dice, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, a través de toda la Biblia y a través de todas las épocas, la única forma de salvación que existe, de acuerdo a la revelación de Dios, es por la fe en Jesucristo. Antes de Cristo, por la fe en el Mesías que habría de venir. Y después de Jesucristo, por la fe en el Mesías, en Cristo, que ya vino y que ha de regresar. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc 2:4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. O sea, ahí está la vida, en la fe, en un Dios amoroso, en un Dios, pero en un Dios que no pudo justificarnos. Fíjense en este concepto, no pudo justificarnos nada más porque Él quisiera justificarnos, porque Él no cambia. Y Él había dicho, la paga del pecado es muerte. Entonces Él no podía decir, bueno, sí, eso dije antes, pero ahora los perdono y los justifico. No, porque Él no cambia, Él es inmutable. Entonces la palabra del Señor siempre es verdadera y no cambia con el tiempo, no cambia con las épocas, no cambia con las circunstancias, no cambia con las situaciones, es eterna, dice, permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pagar el precio, pero nadie podía pagar ese precio tan alto, más que como estaba simbolizado en el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento, tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha. Y dentro de la humanidad no podía encontrarse una persona perfecta y sin mancha. Por eso el mismo Dios, en su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, vino y encarnó en María la Virgen y fue ese Cordero. Por eso le llaman al Señor Jesucristo el Cordero de Dios, sacrificado para que nosotros no tuviésemos que pagar ese precio. Entonces el justo por la fe vivirá.
En Gálatas 3, del 8 al 9, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí está hablando de los gentiles, o sea, la Biblia le llama gentiles a toda persona que no pertenecía al pueblo judío. Quiere decir, cuando dice los gentiles, pues todo el resto del mundo, a excepción, además de los judíos. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que somos de fe somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué importancia tiene esto? Abraham, a partir de Abraham es cuando Dios escoge a un pueblo. El mundo estaba lleno de pecado, lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de crueldad. Y viene el Señor y escoge a un hombre. Entre ese pueblo pagano escoge a Abraham. Y le hace una serie de promesas. Y luego de la descendencia de Abraham viene Isaac y luego Jacob. Y de los 12 hijos de Jacob, cambiado su nombre a Israel. Y ahí viene el pueblo de Dios. Y después de 430 años les da la ley y los libera de Egipto, y etcétera. Y ahí viene todo el pueblo de Israel. Pero aquí está hablando de Abraham y dice que la bendición de Abraham, que es una bendición directa de Dios para él y su descendencia, dice que los que somos de fe en Cristo somos hijos de Abraham. Aunque no hijos, vamos a decir, de la misma sangre, pero hijos espirituales. Porque dice la palabra, no todos los que son israelitas son hijos de Abraham, espiritualmente. Hay israelitas que han renegado. Entonces, pero aquí nos está diciendo, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, la promesa de Abraham, que abarca a todo el pueblo de Israel hasta la fecha, es extendida a los gentiles, o sea, a todo el resto de la humanidad, por todo el mundo, por medio de la fe en Jesucristo. Todo el que es de la fe de Jesucristo recibe la bendición que fue dada a Abraham y a sus descendientes. Bien, pues con esto terminamos el tema de la justificación. Por eso el tema se llama Yo pecador. Sí, yo soy pecador. Tú eres pecador. Todos somos pecadores. Pero justificados. Justificados porque creemos en Jesucristo. De manera que cuando hablemos de las cosas de Dios, dice el Señor Jesucristo que no neguemos su nombre, porque en estos tiempos está muy de moda hablar Dios te bendiga, pero ya el nombre de Jesucristo como que sacamos ese nombre y ya molesta, ya lastima, ya hay rechazo. Y dice el Señor que no neguemos su nombre. Y que nuestra fe y nuestro acceso al Padre es solamente a través de Jesucristo. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino Jesucristo. Único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ni mujer ni hombre. Solamente Jesucristo es el único. Y dice la palabra que está sentado a la derecha del Padre y que intercede constantemente por nosotros. O sea, cuando digo nosotros me refiero a todos los que nos ha sido dada la fe en Jesucristo, que es a lo que le llama la Biblia los redimidos
Él también le llama los santos, le llama los escogidos, le llama la iglesia, le llama el pueblo de Dios, de muchas maneras le llama. Pero ¿cuál es el factor común? La fe en Jesús como el Hijo de Dios. Bien, mis amados hermanos, pues Dios les bendiga. Con esto terminamos este tema. El próximo domingo vamos a iniciar un nuevo tema. Y les recuerdo, voy a publicar por ahí los lugares donde pueden bajar estos videos, bajar los audios, compartirlos, verlos. Si no pueden el domingo cuando salen, pues verlos cualquier día de la semana o meses después. Los pueden todavía buscar en nuestros sitios de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Spotify, etc. Además de la página oficial de la iglesia, que es oasisdegracia.com.org. Entonces, pues hay que seguir preparándonos. Dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y nos invita a analizar la palabra renglón tras renglón, verso tras verso, mandamiento tras mandamiento, estar presentes para no andar figurándonos, inventando diositos, sino el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahvé o Yahweh o Jehová o como lo queramos pronunciar, pero Él es el Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga y cuídense mucho. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.